Señor, nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que esta palabra llegue, penetre y cause una transformación que permanezca para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu siervo que en este momento se dispone a llevarnos la palabra que tú has dicho para nosotros, Señor. Te alabamos y te exaltamos por este día hermoso que has hecho. Hemos orado en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenos días nuevamente, Dios me los bendiga. Bueno, me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias y hoy vamos a seguir en Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo el versículo del 31 al 33. Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 33. Y dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y en el día de hoy entonces nos encontramos en este pasaje, ya estamos más o menos en la mitad del capítulo 13 de Mateo, mientras seguimos viendo cada una de las parábolas de Jesús, para poder entender cada vez más qué es el reino de los cielos, a qué se refiere Jesús con el reino de los cielos. Y esta mañana entonces vemos unas de las pocas e incluso pequeñas partes de la Biblia donde se nos habla de la semilla de mostaza y el significado que tiene para nosotros. Y es bueno poder hacer como un recorderis de todo lo que hemos venido hablando, porque no podemos negar que nuestro corazón tiende a sufrir de cierto tipo de amnesia espiritual. A veces se nos olvidan las grandes verdades de Dios. Muchas veces venimos, frecuentamos la iglesia, pero con los afanes del día a día pareciera que se nos olvidaran muchas de estas hermosas promesas que tú y yo escuchamos semana tras semana. Así que para entender la parábola de la mostaza y de la levadura, tenemos que recordar y necesitamos mantenernos en esa idea central que está en todo el capítulo de Mateo capítulo 13. Por eso hemos dicho varias veces, siempre que tú vayas a leer Mateo capítulo 13, es necesario tener en mente que estas palabras me están hablando de cómo se ve el reino de los cielos, qué impacto tiene el reino de los cielos y cuál es la reacción de aquellas personas que son parte del reino, pero también cuál es la reacción de aquellas personas que no son parte del reino de los cielos. Por eso hablábamos entonces de la semilla que fue plantada en diferentes terrenos y hablábamos cómo esta semilla cayó en diferentes lugares, pero una sola dio fruto, las otras no dieron ningún tipo de fruto. Hablamos de la realidad que mientras Jesús vuelva por segunda vez, los cristianos van a coexistir con personas que se hacen pasar como creyentes verdaderos y realmente no lo son. Cuando hablábamos de la cizaña que se mezcla con el trigo. Y cuando veíamos eso pensábamos en la necesidad que tú y yo tenemos de aferrarnos a vivir en la verdad de Dios para hacer frente a la oposición. Y esa palabra oposición es otra idea central que se encuentra en todas estas parábolas. Es decir, cómo se ve el reino de los cielos, qué impacto tiene el reino de los cielos y cuál es la reacción de las personas que hacen parte del reino de los cielos ante la oposición, ante el rechazo que pueden experimentar por decir amar y poner su fe en Cristo Jesús. Ese es el punto principal de todo este capítulo. Y con eso en mente, todo lo que hemos ya leído y repasado en las últimas semanas, vemos entonces nuevamente esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y después en el versículo 33 vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura que una mujer tomó y escondió ¿dónde? 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Otras traducciones dicen hasta que todo creció. O sea que con eso en mente, mi querida familia, ¿cómo entonces se ve el reino de los cielos? ¿Cómo enfrenta la oposición cuando se compara con una semilla de mostaza?
cómo se ve el reino de los cielos y cómo enfrenta la oposición cuando se compara con la levadura que se pone en la harina. Y ya con eso empezamos a masticar un poquito más, a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente esto significa para mí? Y para responder a esta pregunta, tú y yo necesitamos acercarnos con un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado ese término, la semilla de mostaza. Y a veces tendemos a generalizarlo a una sola cosa y ya pensar que siempre que nos hablen de la semilla de mostaza, sabemos qué significa. Y muy seguramente para ti, ¿qué significa la semilla de mostaza? Tengo que tener un poquito de fe. Tengo que tener un poquito de fe. Y aunque esa no es una mala interpretación, tenemos que ver que Jesús no está hablando ahorita de la fe. Hay una parte más adelante que Él habla nuevamente por medio de parábolas con otra semilla de mostaza y nos habla ¿de qué? De la fe. Pero en este capítulo, en este pasaje, ¿de qué nos está hablando? Del reino de los cielos. Cómo ese poquito puede llegar a crecer y cómo ese poquito también enfrenta oposición, enfrenta dificultades, enfrenta muchas cosas que pueden generar. Tal vez desánimo en los que son parte del reino. Tal vez falta de esperanza, no ver un cambio alguno. O sea que tú y yo tenemos que acercarnos a esta parábola entendiendo ese contexto general del cual hemos hablado. O sea, ya sabemos que la importancia de interpretar estas parábolas correctamente es tener en cuenta un contexto cultural de todas estas historias y palabras que Jesús dice. Es decir, tú y yo no podemos asumir o imaginarnos o pensar que cada parte, cada personaje, cada acción, cada cosita que aparece en un renglón de cada parábola tiene un significado y entonces tenemos que ponernos a descifrar. Entonces vamos a descifrar qué significa, quién es este hombre, vamos a descifrar qué significa la mostaza, vamos a descifrar qué significa que crece o que es más pequeña o los sí, porque podríamos caer en un error de cerrar mucho nuestro corazón a las ideas que Jesús está tratando de presentar. Las parábolas se supone que son historias fáciles de entender para los que verdaderamente son hijos de Dios. Es decir, entonces tú y yo no podemos asumir que cada parte, cada personaje o acción tiene un símbolo y ahora nos tenemos que dedicar a descifrarlo. Ese no es el propósito de las parábolas. Pero desafortunadamente muchos en el día de hoy se acercan a ellas de esa manera. Muchos se acercan a las parábolas imaginándose que cada cosa tiene un significado diferente. Y estas dos parábolas de la mostaza y de la levadura no son la excepción. Yo no sé si tú tal vez has escuchado que los pájaros o la levadura en estas parábolas pueden ser símbolos de maldad. Muchas personas estudian y comparten las parábolas enfocándolo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque algunas partes de la Biblia hablan de esa manera sobre las aves, hablan de esa manera sobre la levadura. Si tú te vas a leer todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es la referencia que tú tienes sobre la levadura? Es algo negativo, es el pecado, es la maldad del hombre, es la falsa doctrina. Por eso más adelante Jesús les decía que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, le estaba hablando del tipo de enseñanzas que ellos estaban dando. Entonces, por eso algunas personas dicen que cuando se compara el reino de los cielos con la levadura, entonces tiene que verse que la levadura es como algo malo en esta parábola. Otros dicen que los pájaros son algo malo, pero no podemos generalizar algunos términos para aplicarlos a estas palabras de Jesús. Y ahí es cuando entra la complejidad de una parábola. Ahí es cuando entra la dificultad de poder realmente interpretar la verdad del Señor y poderla aplicar a nuestras vidas. Si ponemos a un lado pensar que es que en otras partes de la Biblia habla de la levadura como algo malo, si ponemos a un lado pensar que la Biblia a veces habla de las aves como algo negativo y más bien nos mantenemos en la idea central que Jesús está usando, volvemos a ver la aparición de algo muy importante y es la agricultura. Es decir, Jesús les está hablando en lo que ellos vivían y veían todos los días. ¿Y qué les vuelve a hablar él entonces? Vuelve a hablar de una semilla. Y esta vez es más específico. Ahora está hablando de una semilla ¿de qué? De mostaza. Y dice que es la más pequeña de todas. Jesús dice, de todas las semillas, esta es la más pequeña de todas. Y yo me imagino a las personas de aquella época ya imaginándose, tal vez camino a cosechar y tal vez incluso las tenían dentro de todo su equipo de cosecha, por decirlo así. Pero para los que conocen de plantas, saben que existen otras semillas más pequeñas de la mostaza, ¿sí o no? La semilla de la mostaza es pequeñita, pero si la comparas, por ejemplo, con una semilla de una orquídea, la semilla de la orquídea es mucho más pequeña.
Y muchos pueden entrar en discusiones a decir que es que esto era falso, entonces no hay que ponerle mucha atención. Pero hay que entender que Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que no tenían semillas de orquídea. Tenemos que entender que Jesús no le estaba hablando a un grupo de personas que tenían al alcance de su mano todas las semillas del mundo, sino que él estaba hablando a un grupo de personas que solamente contaban con las semillas que aparecían en el terreno, en la tierra donde ellos vivían, las semillas de la región, las semillas que ellos cultivaban. ¿Y cuál era una de esas semillas que ellos cultivaban? La mostaza. Y de todas las semillas que ellos cultivaban, ¿cuál era la más pequeña? Esta en específico. Y es con esa semilla que Jesús empieza entonces a comparar el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como. El reino de los cielos se asemeja. El reino de los cielos es parecido al grano de mostaza. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace ¿qué? Un árbol. En pocas palabras, de algo muy pero muy pequeño empieza a crecer algo muy pero muy grande. Jesús está diciendo, en otras palabras, que a pesar de la oposición, a pesar del rechazo de la fe, a pesar de que no todas las personas ponen su fe en Cristo, el reino de los cielos va a seguir creciendo más y más. Es una realidad que deberíamos aferrar en nuestro corazón. Dice que este árbol de mostaza crece tanto que aún las aves de los cielos vienen y ¿qué hacen? Hacen nidos en sus ramas. Algunos dicen que las aves nuevamente son símbolo de maldad, que supuestamente vienen a atacar a ese árbol grande. Incluso leyendo nuevamente la parábola del sembrador, ¿qué podemos pensar? Es que la semilla que cayó en el lado del camino, ¿qué pasó? ¿Quién vino a comerse esa semilla? ¿Sí se acuerdan? Los pájaros. Y muchos dicen, entonces como aquí los pájaros eran malos y se comieron la semilla, entonces podría tener sentido que las aves que se posan sobre las ramas del árbol de mostaza también son malas. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Jesús está dando a entender el impacto y la función que puede llegar a tener el reino de los cielos para las personas. Jesús aquí está hablando que las aves vienen es al árbol a hacer nidos, no a atacar el árbol. En otras palabras, Jesús está hablando aquí de que las aves vienen a este lugar a encontrar un lugar de refugio, un lugar donde vivir, un lugar donde puedan encontrar paz y descanso. ¿O no ven ustedes a los pajaritos, por ejemplo, ahí revoloteando por todo lado? Y cuando finalmente pueden posar sus paticas sobre una rama, como que, ya por fin pude descansar de aletear. ¿O no son los pajaritos los que se sienten muy seguros cuando pueden empezar a construir un nido en un árbol grande donde saben que los depredadores no van a llegar fácilmente? Y cuando lo vemos de esa manera, empezamos a entender cada vez más el sentido de las palabras de Jesús. Este reino de los cielos tiene un propósito, y mientras está creciendo cada vez más, quienes son parte del reino encuentran ¿qué? Refugio, encuentran paz, encuentran descanso mientras el rey viene por segunda vez. Y cuando tú y yo lo vemos de esa manera, empezamos a notar cómo la Biblia entonces empieza a encajar de manera perfecta por todos lados. Porque entre más leemos esta parábola, más nos damos cuenta que es una imagen muy clara de la profecía dada por Ezequiel en el capítulo 17, versículo 23. Y qué importante que tú y yo podamos conectar estas palabras de Jesús, porque Él no solamente les estaba contando historias por contar, Él les estaba llevando a entender la conexión que tenían las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento que Él tenía en sus manos, y cómo todo eso también estaba apuntando ¿a qué? A la llegada del reino de los cielos, a su crecimiento, al impacto y al propósito que iba a tener, no solamente para un pequeño grupo de personas en la Galilea, sino para todas las naciones, incluso tú y yo, en el día de hoy. Y entonces dice esta profecía de Ezequiel 17:23, específicamente que muchas naciones llegarían a ser parte del pueblo de Dios y estarían seguros en su presencia. Así como los pájaros están seguros en aquel gran árbol de mostaza. Y dice el versículo 23 en adelante: yo también cortaré una rama de la punta del árbol más alto. Y este es Dios hablando por medio del profeta.
Yo también cortaré una rama de la punta del árbol más alto y la plantaré sobre un alto monte, sobre el monte más alto de Israel. Y le crecerán muchas ramas y se llenará de frutos y llegará a ser un gran árbol. Bajo la sombra de sus ramas pondrán su nido las aves. Y todos los árboles del bosque reconocerán que yo soy Dios. Yo echo abajo a los árboles altos y hago que se sequen, pero hago crecer a los árboles pequeños y hago que reverdezcan los árboles que están secos. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Y esto como que nos empieza a dar una idea más cercana a lo que Jesús está tratando de decir. O sea, está comparando una semilla que llegó a crecer a ser este gran árbol, y ahora en ese árbol, ¿qué pasa? Empieza con sencillez, empieza con humildad. Y cuando lo compara con otros que se creen grandes, aquellos que llegan con orgullo, aquellos que piensan que son más poderosos o más grandes que Dios, aquellos que llegan con un corazón enaltecido y creciéndose pensando que lo pueden hacer todo, ¿qué dice Dios? Esos árboles que se creen altos, yo voy a hacer que se sequen. Pero este árbol pequeño, ese árbol pequeño yo voy a hacer que reverdezca. Ese árbol pequeño es el que yo voy a usar para que bajo sus ramas las aves pongan el nido y todos los árboles del bosque reconozcan que yo soy Dios. Con eso en mente, vemos entonces que Jesús está tratando de apuntar a una idea muy pero muy central y específica del reino de los cielos y cómo influencia la vida de quienes pertenecen en este reino. Con eso en mente, ahora vemos también la historia de una mujer. Y dice que esta mujer puso ¿cuántas medidas? 3 medidas de levadura en la harina hasta que todo leudó. Yo no sé si aquí alguien tal vez se conozca un poquito de panadería, pero ¿qué pasa cuando se le pone levadura a la harina y se deja ahí todo revuelto encima del mesón? Realmente no pasa nada. La harina está revuelta con la levadura, todo está fuera del horno y pareciera que la levadura no hiciera nada. Pero en el momento que se pone ese pequeñito pedazo de pan dentro del horno, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a hacer la levadura? Hace que ese pan empiece a crecerse. Imagínense si usted va a la panadería y yo quiero un pan de tal y no le ponen levadura a ese pan y sale del horno y uno lo mira y dice, eso fue lo que yo pedí. Y uno diría, no, eso no creció nada. Pero aquí dice, el reino de los cielos es como ¿qué? La levadura que una mujer escondió en la harina. 3 medidas de levadura en la harina. Y cuando eso entró en el horno, empezó a crecer. Curiosamente es la misma idea del grano de mostaza, si se empiezan a dar cuenta. El reino de los cielos crece desde principios muy pequeñitos e insignificantes. Y así como la levadura también hace tanto en la masa del pan, asimismo la influencia del reino también debe impactar al mundo en el que tú y yo estamos por medio del evangelio. Es decir, en medio de un poquito de lo que tal vez tú veas aquí como parte del reino de los cielos, este poquito debe impactar el mundo para que el reino de los cielos siga creciendo. Y es solamente por medio de la predicación del evangelio. Eso es lo único que hace que el verdadero cristianismo crezca cada vez más. El cristianismo no va a crecer porque tú te pongas a hacer cualquier cosa de eventos y actividades para que la gente vaya. Eso no va a hacer crecer al cristianismo. Eso no va a llevar a las aves a que se posen sobre las ramas del árbol de mostaza. Lo que va a hacer que eso suceda es la predicación de que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y cuando ese cristianismo entonces empieza a crecer cada vez más y más, ¿verdad? Cuando esa levadura empieza a realmente actuar, cuando esa mostaza empieza a crecer y volverse un árbol, más específicamente, ¿qué pasa? Volviendo a la idea central, hay oposición, hay rechazo ante el reino y los principios de Dios. Muchas personas rechazarán el mensaje, como aquella primera parábola que estudiamos. Tal vez otros hagan pensarnos que la recibieron, pero van a estar infiltrados dentro del verdadero grupo de cristianos y ellos se van a oponer con la mentira para que muchos dejen los caminos del Señor. Y más específicamente aquí vemos a un poquito de harina, es decir, el mundo
que tú y yo estamos llamados a ser como levadura en este mundo para que tenga un impacto para el reino de los cielos. Y es curioso cómo esa levadura no hace nada si no pasa por el horno. Y ese horno, mi querida familia, se llama la oposición. Ese horno se llaman las pruebas. Ese horno se llama el rechazo. Ese horno se llama la decepción. Ese horno se llama las dificultades, las dudas. Y el reino de los cielos entonces empieza a crecer cuando realmente se mete en el horno de la oposición y la dificultad. Ahí es cuando se empieza a ver el impacto que tiene la levadura en la masa de la harina. Cuando tú y yo pasamos por ese horno, también se ve el impacto que tú y yo podemos tener en este mundo para la gloria y la exaltación de Dios, para que el reino de los cielos siga creciendo más y más. Jesús fue muy claro con esas palabras. Fue muy claro. Y por eso las conecta a ambas de una manera como tan fácil y dice, es semejante a una semilla de mostaza y también es semejante a ese poquito de levadura. Y hoy podemos seguir viendo entonces el cumplimiento de esas palabras. Esa semilla de mostaza creció y ahora es un árbol que sigue creciendo. Los cristianos que tú ves en el día de hoy no son los mismos 5, 6 o 20 que aparecieron en la época que Jesús ascendió a los cielos. Hay muchos más en el día de hoy, es decir, el cristianismo sigue creciendo. El reino de los cielos sigue llenándose de aves que quieren posarse sobre las ramas a descansar por la salvación que han recibido. Es decir, esta semilla continúa cada vez más generando ramitas para que muchos más se puedan posar sobre ellas. Todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús son como aquellos pájaros que ahora anidan en el reino. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, puedes asegurar que has puesto tu vida, tu nido, tu vida, tu familia, todo lo que tú eres, está reposando sobre el reino de los cielos. Él es el que te mantiene, Cristo Jesús, nadie más. Por eso, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú entiendes el reino de los cielos y lo ves como este hermoso árbol que crece y crece y crece cada vez más, eso te empieza a dar a ti paz. Encuentras paz porque sabes que estás en el lugar indicado. Encuentras sustento, encuentras gozo en Él y solamente en Él. Los pajaritos que están viviendo en un tipo de árbol como este están súper tranquilos porque tienen refugio, tienen comida, están felices, es donde uno los más ve cantando. O sea, es increíble ver cómo el Señor usa algo tan sencillo para hablar de algo tan pero tan profundo. Nuevamente, una parábola, una historia del día a día para hablar de una realidad celestial. Y hoy tú y yo podemos también asegurar entonces que se sigue cumpliendo esa realidad celestial. El reino de los cielos no se ha detenido. El reino de los cielos no se ha estancado. El reino de los cielos sigue creciendo y sigue creciendo a pesar de la oposición. Y así como la levadura actúa en la masa, tú y yo podemos asegurar que el reino de los cielos sigue impactando a este mundo. ¿O no me vas a decir tú que algunas palabras, algunas acciones que muestran nuestra fe en medio de un mundo oscuro no van a causar incomodidad en los que no aman a Dios? ¿Será que tu forma de vivir no va a incomodar a aquel que está viviendo en la mentira? ¿Será que tu forma de actuar no va a incomodar a aquel que vive en la inmoralidad? Esa es la tarea de la levadura, de hacer ese agente de cambio en la harina. Pero tenemos que pasar por momentos difíciles. Tenemos que pasar por ese horno de la oposición, las pruebas y el rechazo. Ese, mi querida familia, es el centro de estas parábolas. Ese es el centro. Uno diría, bueno, entonces todo esto solamente para decir que el reino de los cielos es como algo pequeño que empezó a crecer y ahora puedo descansar en él. Pues sí, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Pero la pregunta es, ¿qué aplicación puede tener esto para mi vida? ¿Qué bendición puedo encontrar al saber que el reino de los cielos sigue creciendo cada vez más? O no sé si tal vez tú te has puesto a pensar en esa realidad. ¿En qué se relaciona con mi vida personal saber que el reino de los cielos sigue creciendo? ¿Cómo impacta mi familia, mi círculo cercano? ¿Cómo impacta todos los lugares donde yo voy saber que si yo soy un verdadero hijo del Señor, que si yo soy parte del reino de los cielos voy a enfrentar
esas dificultades, voy a pasar por ese horno. ¿Cómo se relaciona eso con tu vida personal en el día de hoy? ¿O el reino de los cielos para ti ha sido algo que ya dejó de crecer? El reino de los cielos para ti ya llegó a ser como algo que hasta aquí llegamos y esperemos a que llegue Jesús y nos salve de esta. O todavía tener la esperanza de estas hermosas palabras de que ese árbol sigue y sigue creciendo cada vez más para que todas las aves se puedan posar sobre él y para que todos los otros árboles que no son del reino digan, wow, ese era el único y verdadero Dios. ¿Cómo se relaciona entonces eso con tu vida? ¿O solamente se queda como una verdad más en tu cabeza y tal vez en tu corazón de cuando te pregunten qué significa la mostaza y la levadura? Eso significa que el reino de los cielos sigue creciendo. Excelente, eso es lo que significa. Pero que te pregunten, ¿y eso cómo afecta a mi vida? ¿Eso cómo debería llevarme a vivir? Yo no sé, lo único que sé es que el reino de los cielos sigue creciendo. Y ahí la pregunta es entonces, mi querida familia, ¿será que esa verdad realmente está grabada en nuestro corazón o solamente está aquí como un recuerdo más? Es ahí cuando tú te empiezas a dar cuenta que el verdadero Hijo de Dios, que pertenece realmente al reino de los cielos, es alguien que tiene que poner y está dispuesto a poner por obra todo esto que está escuchando, todas estas verdades. Y para poder entonces responder a esa pregunta es necesario volver a las palabras de Jesús. Y me gustaría que pusiéramos un poquito más de atención a una palabra que aparece. Y me gustaría volver a leer estas dos parábolas en una traducción diferente para ver si las podemos identificar un poquito más fácil. Y dice, hablando de la semilla de la mostaza, a pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Y después habla de la levadura. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Y qué lindo poderlo conectar con aquel corito, ¿verdad? O la verdad que hablamos hace un ratico, de que Jesús obviamente vuelve a repetir ese término semilla de mostaza en otro contexto, pero lo podemos conectar con esta palabra. Si tuviera fe, como un granito de mostaza, es decir, si tuviera un poquito de fe. Y con esa palabra poquito o pequeño, me gustaría que pudiéramos entonces encontrar una aplicación personal a nuestras vidas con esto. Cómo el reino de los cielos empezó con algo tan pequeño. Cómo la levadura puede tener un gran impacto siendo tan poquita la que se le eche a la masa. Y cómo no reflexionar en esas realidades. Cómo no preguntarle al Señor y al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo no puedo dejarlo a un lado, Señor, sino que más bien que me ayudes a comprender y vivirlo, que de lo pequeño, de lo insignificante, de pequeños principios, tú puedes hacer grandes cosas para la exaltación de tu reino y la exaltación de tu propio nombre. O sea, ¿cuántas veces tú le has preguntado eso a Dios? Dios, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas para que tu reino siga creciendo, para que tu nombre sea exaltado cada vez más. Pero a veces me imagino que son solamente cosas grandes, gloriosas, y cuántas veces simplemente dejo a un lado esas cosas pequeñitas, esas cosas que parecen insignificantes. Muchos solamente se acercan y tal vez dirán, el reino de los cielos es como un gran árbol de mostaza gigante. Pero aquí nos dice es que eso no empezó así, empezó con algo pequeño e insignificante. No menosprecies los pequeños principios o los pequeños inicios. Meditábamos hace unos añitos. Y en el día de hoy sigue siendo la misma realidad. O sea, estas palabras de Jesús parecieran resumir de manera tan pero tan simple la manera como obra Dios en cada uno de nosotros y alrededor del mundo. Estas palabras nos hablan de uno de los principios que está detrás del corazón del Evangelio. Y es que Dios no obra por medio del ingenio o la viveza del hombre, sino que obra por medio de ¿qué? De cosas insignificantes, de cosas débiles, de cosas pequeñas. Aún así, como decía Ezequiel, y lo leímos hace un ratico, yo echo abajo los árboles grandes, pero hago crecer los árboles pequeños. Y entre más abrimos nuestros ojos, más vemos que toda la Biblia nos habla de la manera como Dios obra con cosas que parecieran insignificantes. Yo sé que tal vez tú has escuchado ese pasaje que dice de lo vil y lo menospreciado Dios ha escogido para humillar a los grandes.
Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero ¿cuántas veces lo has conectado con esta parábola? ¿Cuántas veces lo has hecho una realidad en tu vida? ¿Cuántas veces se ha vuelto una realidad que tú dices, Señor, aún en medio de esto pequeño, de esto menospreciado, de esto que a nadie le importa, tú puedes hacer que tu reino siga creciendo y tú puedes hacer que tu nombre sea exaltado cada vez más por medio del corazón y la boca de muchas personas? Y es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. O sea, cuando entendemos que Dios obra de esa manera y no por el ingenio y la viveza que tú y yo podamos tener, sino que nos acercamos a Él y que Él sea el dependiente, nosotros seamos dependientes de Él en medio de nuestra debilidad, ahí es que nos damos cuenta que Él es un Dios que todo lo puede hacer. De lo vil y no menospreciado te escogió a ti y a mí para que su reino siga creciendo. De lo vil y lo menospreciado, Dios hizo muchas cosas para que su nombre siguiera llegando a ser conocido en muchas personas. ¿O no era insignificante y pequeña esa vara que le dio a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto? O sea, esto lo empezamos a ver desde el principio de la Biblia, de lo pequeño, de lo insignificante. Claro que sí, Dios empieza a mostrar su poder en estas cosas. Y yo no sé si tú te imaginabas a un Moisés en algún momento con grandes poderes y grandes cosas para que liberara a su pueblo. Y Dios le dijo, ve con esta vara. Algo insignificante y algo pequeño. Y aún así, en medio de eso insignificante y algo pequeño que hizo Dios, liberó a su pueblo de la esclavitud. Lo sacó de Egipto. ¿O no era pequeña e insignificante esa quijada, ese hueso, verdad? Esa mandíbula de un burro que aparece por ahí en el libro de Jueces, y que esa fue el arma que se usó para atacar grandes ejércitos y obtener la victoria. ¿No es eso pequeño e insignificante? ¿No es pequeño e insignificante un grupo de 300 hombres contra miles que van sin armas y aún así ganan una batalla para la gloria y la exaltación de Dios? O sea, imagínese que usted se va a pelear contra un grupo de un ejército grande y el general le dice, no tenemos espadas, no tenemos escudos, no tenemos buenos guerreros, por decirlo así. Lo único que tenemos es una vasija y una antorcha. Vamos a prender la antorcha, vamos a taparla y cuando sea momento la rompemos y decimos que vamos en el nombre del Señor. Y que Dios use eso para que todos los enemigos se acaben entre sí en la confusión y los poquitos ganen la batalla. ¿No es eso increíble ver cómo Dios puede hacer algo tan grande de algo tan pequeño e insignificante? ¿No fueron pequeñas e insignificantes las 5 piedras que Dios usó para tumbar a aquel gigante? Primera de Samuel 17. David, el más pequeño de todos, el más insignificante. Hasta, ¿cómo se dice? Hasta la armadura le quedaba grande y él decía, no, pues quíteme eso porque yo no estoy acostumbrado a ponerme estas cosas. Y aún así, ¿no hizo grandes cosas Dios con este pequeño hombre? ¿No hizo grandes cosas Dios con unas piedritas nada más? O sea, un grande, un gigante que se le acercaba a una nación completa y los tenía pero asustados, con tremenda espada, escudo gigante. Y nadie quería pelear contra él. Pero de lo pequeño y de lo insignificante, Dios escoge a este hombre. De todas las armas que hubiera podido haber escogido, escoge una honda y una piedra ahí en la frente. Dios no obra por la viveza. Dios no obra por el ingenio del hombre. Él obra en medio de cosas pequeñas e insignificantes. ¿No fue pequeño e insignificante ese poquito de harina y ese poquito de aceite que tenía la viuda de Sarepta cuando se le presentó Elías? ¿No es pequeña e insignificante esa semilla de mostaza? Y aún así Dios hizo y sigue haciendo grandes cosas. No menosprecies, hijito de Dios, los pequeños inicios. No pierdas la esperanza ante las cosas insignificantes, pues es por medio de aquellas que el poder de Dios es manifestado cada vez más. ¿Por qué te desesperas cuando tal vez a las personas que tú le compartes no van a la iglesia? ¿Por qué te desesperas de no ver una iglesia crecer? ¿Por qué te desesperas de pequeños y cosas que parecieran ser menospreciadas por muchos? Pareciera ser insignificante, pero ante los ojos de Dios no lo es.
No lo es, porque Él puede usar estas pequeñas cosas para que su reino siga creciendo, no para que nosotros crezcamos, no para que nosotros nos volvamos árboles fuertes, sino para que seamos los pájaros que se posan sobre el árbol que es Cristo Jesús. No menosprecies estos pequeños inicios que el Señor está haciendo, no solamente en la iglesia, sino también en tu vida personal. No pierdas la esperanza, porque el reino de los cielos va a seguir creciendo. Esa semilla de mostaza va a seguir creciendo como un gran árbol. Esa levadura va a seguir teniendo su efecto, va a seguir impactando el resto de la masa. Y es la manera como Dios ha obrado, es la manera como Dios desde el principio de los tiempos ha llevado a crecer su reino. No fue pequeño e insignificante ese grupo de apóstoles que Dios usó. O sea, ¿por qué no escogió a los más doctos? ¿Por qué no escogió a los que más sabían? ¿Por qué no escogió a los que tenían la Biblia memorizada de principio a fin? ¿Por qué no escogió a los más espirituales para que ese árbol siguiera creciendo y muchos más pusieran su fe en Cristo? Él lo hubiera podido haber hecho, pero ¿qué hizo? De lo pequeño y de lo insignificante, de cosas pequeñas, el reino de los cielos es el que crece. O sea, es curioso que Él escogió fue a un grupo de pescadores que no tenían ningún tipo de estudios profundos, solamente tenían la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y ese puñado de pescadores sin frutos, sin estudios profundos, ese pequeño puñado de pescadores, tal vez insignificantes para muchos, fueron los que conquistaron el mundo para Cristo. Y lo conquistaron sin armas, lo conquistaron sin elocuencia, lo conquistaron aún sin dinero. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer el Señor contigo para que seas ese agente de impacto en el mundo? ¿O te crees grande y poderoso? Si eres grande y poderoso y te crees como que Dios puede usarme porque tengo todos estos dones y talentos, déjame decirte que vas a ser como ese árbol grande que Él quitará y es al pequeño que hará reverdecer. Dios busca al humilde de corazón. Dios está dispuesto a que su reino siga creciendo, pero ese reino necesita que todos los que son coherederos de ese reino sean sencillos y humildes, que reconozcan que Él es el que se merece la gloria, no nosotros, que Él es el del poder, no nosotros, que Él es el árbol, no nosotros, que ese reino es el que nos da a nosotros la paz, no lo que nosotros podamos inventarnos, que Él es el que nos da la salvación, no las buenas cosas que yo pueda hacer. Y ese mensaje, mi querida familia, llegó al corazón de muchos por medio de ese pequeñito grupo de pescadores. Entonces, imagínense a un pescador que vayan y le digan, vaya, hable en medio de estos 3,000 y predique de Cristo. No, yo no sé hablar. Mande a otro. No, de lo pequeño y de lo insignificante. ¿O no le pasó también así a Moisés? Ve y habla con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Es que yo no sé hablar. Imagínense. Pero aún así Dios usa de eso. Eso es lo que Dios necesita, lo que pide de nosotros. Que reconozcamos nuestra vulnerabilidad, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestra pequeñez, porque entre más nos sentimos de esa manera, Dios es exaltado cada vez más. Que reconozcamos que no podemos hablar elocuentemente y lo necesitamos a Él para que nos guíe. Que reconozcamos que este reino no crece por fuerza y violencia, por medio de armas, sino por medio de la proclamación de este hermoso mensaje que cautivó nuestros corazones en algún momento. Y la pregunta vuelve a ser, ¿qué puede hacer el Señor entonces contigo para que seas agente de impacto en este mundo? Para que seas como esa levadura que se mete en el horno y hace crecer el pan. Así es el reino de los cielos. Es mi oración que con este poquito de levadura el pan de la fe crezca. Es mi oración que tú puedas impactar alrededor, no para los aplausos, sino que puedas impactar donde vas y con lo que dices, para la gloria de Dios. Y muchos más encuentren perdón y salvación en Cristo Jesús. ¿Para qué sigues esperando ser suficiente? ¿Para qué quieres seguir esperando aprender y saber más? ¿Para qué quieres prepararte más? ¿Para qué quieres fortalecerte más? ¿Para qué quieres practicar más? A ver si puedes servir al Señor y ser
de impacto en el mundo. ¿Para qué quieres hacer eso? Es de lo pequeño, de lo insignificante, que Dios hace grandes cosas. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 27 al 29 dice: sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Y lo vil y menospreciado escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo sé que tú has escuchado ese pasaje varias veces, pero la pregunta es, ¿por qué tu levadura no leuda? Es decir, ¿por qué lo que tú haces no se ve crecer en el reino de los cielos? Porque ese árbol del reino todavía tiene tantas ramas vacías donde muchos podrían llegar a anidar. O sea, ¿qué estás haciendo para que se cumpla esta verdad? ¿Será que realmente te consideras débil, menospreciado y vil? ¿O tu corazón está lleno de orgullo? Y quieres ver un reino pues de gloria y brillo aquí en la tierra, y se te ha olvidado que eso es lo que vamos a tener en el cielo y no aquí. En este mundo tú y yo encontraremos aflicción y dificultades, dice el Señor. Y es por medio de esa dificultad, es por medio de esa aflicción, es por medio de ese horno que nuestra fe puede llegar a impactar a todos aquellos que aún no conocen al Señor. Y la pregunta se mantiene entonces: ¿por qué el reino de los cielos, por qué ese árbol precioso todavía tiene tantas ramas vacías? ¿Por qué callas? ¿Por qué frenas tu boca? ¿Por qué te quedas solamente en pensamientos, sabiendo que hay tantos que podrían estar anidando su vida en el reino de los cielos? Hoy te motivo, hijito de Dios, a que puedas seguir compartiendo de Cristo al mundo, así como aquellos pescadores conquistaron al mundo. No caigas, por favor, no caigas en el error de pensar que porque este ministerio es pequeño y no crece, eso signifique que el reino de los cielos no crezca. Hay muchas personas que pueden caer en ese error. O sea, 5 personas aquí reunidas en un salón donde caben tantas, y tú dices, no, entonces eso no está creciendo nada. No caigas en ese error. No caigas en la mentira del enemigo de pensar que porque tal vez aquí hayan pocos en el reino de los cielos, entonces también es algo pequeño. Más bien, que este pequeño ministerio sea como ese poco de levadura que impacte nuestras familias. Que este pequeño ministerio sea como la levadura que impacte nuestras comunidades. Y si es la voluntad de Dios que la iglesia siga creciendo, obviamente lo vamos a disfrutar. Pero si la voluntad de Dios es que nos quedemos como un grupo pequeño, vamos a gozarnos de ser ese grupo pequeño e incluso insignificante, sabiendo que eso es lo que Dios busca, instrumentos débiles para que Él sea enaltecido. Tú y yo podemos llegar a ser instrumentos débiles que Dios puede usar en gran manera. Pero tienes que preguntarte cómo está tu corazón. Isaías 60:22 dice: el más pequeño será una tribu y el menor una nación fuerte. Mi amada familia, aunque no parezca, aunque cada vez vengas aquí cada semana y veas el salón a veces cada vez más vacío, el reino de los cielos sigue creciendo. Sigue creciendo porque Cristo lo prometió, porque esa es la voluntad de Dios. Esto que tú experimentas cuando vienes a este lugar y ves tantas sillas vacías, ¿tú crees que tú eres el único que lo ha vivido y ha experimentado? ¿Tú crees que has sido el único que has tenido ese dolor? Y no estoy hablando de mí o de Angelita o de cualquier otra persona en este lugar. Me estoy refiriendo a aquellos que empezaron la iglesia, los apóstoles. La iglesia del primer siglo también vivieron ese dolor. ¿Cuántos años no tuvieron que pasar ellos de un lado a otro proclamando el evangelio de salvación? Todo el libro de Hechos lo narra con detalles. Y una de las importantes enseñanzas que nos deja es que ese pequeño grupo de hombres hizo algo en especial, y fue no detenerse de proclamar a Cristo. Nunca se detuvieron. Estaban constantemente impulsados a ir a compartirle al mundo de la maravilla y el poder del Señor. Ellos no estaban yendo al mundo a decir: vengan por favor a nuestra casa para que se llene, vengan a este lugar para que escuchen un mensaje bonito. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban diciendo al mundo: arrepiéntanse, ustedes necesitan a Cristo Jesús, ustedes necesitan salvación, ustedes no tienen paz en el mundo, pero hay un lugar, hay un reino en el cual pueden tener esperanza, gozo y libertad.
Y eso fue lo que llevó a la iglesia del primer siglo a crecer desde pequeños e insignificantes principios. A pesar del rechazo, a pesar de la fuerte oposición, a pesar de que muchas veces les costó la vida a muchos de ellos, y aún así estaban dispuestos a nunca detenerse de proclamar a Cristo Jesús, el evangelio de salvación. Palabra digna y fiel es esta de ser compartida, que Cristo Jesús vino a este mundo a perdonar a los pecadores. Ellos no estaban inventándose nada más, estaban viviendo esa realidad y querían que ese árbol que estaba creciendo y teniendo cada vez más espacio fuera llenado con todas estas aves, estos hombres que estaban dándole vueltas al mundo para poder encontrar paz. Ellos estaban proclamando un mensaje donde ellos podrían decir: ¿sabes qué, Señor? En ti puedo descansar de mis obras. Ya no más aleteo, ya no más en mis propias fuerzas. Eres tú la única razón y el motivo por el cual puedo ser salvo. Quiero, Señor, quiero ser parte del reino de los cielos. Quiero ser parte de ese árbol de mostaza que sigue creciendo. Quiero habitar en ese reino. Y mientras vuelves por segunda vez, quiero ser, Señor, un agente de cambio, de impacto en este mundo para que muchos más lleguen a tu presencia. Así sea, con este poquito de levadura que hay en este lugar, estoy plenamente convencido que Dios puede hacer grandes cosas. Así este lugar no se llene, el reino de los cielos sí se seguirá llenando. Tu propósito y mi propósito aquí en la tierra no es que cada una de estas sillas esté llena de una carita de una persona nueva. Tu propósito y mi propósito es que el árbol de la vida sea accesible para todos por medio de Cristo Jesús. Tu propósito y mi propósito es que el reino de los cielos se siga llenando de muchos, para que en algún momento todos nos volvamos a encontrar y le adoremos a Él por toda la eternidad. Eso fue lo que hicieron los apóstoles de la primera época. Bajo la predicación de ese pequeño grupo de personas, la iglesia fue creciendo. Yo te invito a que en algún momento puedas leer todo el libro de Hechos y veas el sufrimiento de este pequeño grupo de hombres que entregó su vida para Cristo. Este grupo de hombres perseveró tanto y se dejó usar en su pequeñez e insignificancia que ya los cristianos no podían ser ignorados más. O sea, Pablo, aún teniendo todo para tratar de fomentar un grupo social fuerte ante los demás, con sus títulos, con su autoridad social, y él dijo: todo eso yo lo considero como basura. Para mí Cristo es vivir, para mí Cristo lo es todo. Si me muero, eso es ganancia para mí, pero mientras estoy aquí en el mundo, para mí el vivir es Cristo. Y él entonces predicaba en un lugar y en otro, a pesar de que tal vez muchos lugares estuvieran vacíos y otros tuvieran miles de miles, él seguía haciendo la misma tarea. Señor, instrumento útil e insignificante soy en tus manos, pero eres tú el que puede hacer, Señor, de mí un instrumento grande en tus manos. Así como la vara de Moisés, así como la quijada en la mano de los jueces, así como esa harina en las manos de la viuda de Sarepta, así como esas piedras en las manos de aquel pequeño hombre que derrocó al gigante. Eres tú, Señor, el que lo hace, no yo. Es para tu gloria y tu exaltación, no para mi gloria y mi exaltación. Es para que tu reino siga creciendo y no para que mi orgullo siga creciendo. Y si es tu voluntad, Señor, que entre más crezca tu reino, mi corazón se humille y te reconozca como Dios cada vez más grande y poderoso. Y eso fue lo que pasó con la iglesia del primer siglo. Ya no los podían ignorar más. Seguían y seguían agregándose cada día. El pan, mi querida familia, estaba saliendo del horno. Y esa levadura le hizo crecer en el horno de la persecución hasta el punto que llegaron a ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía, dice Hechos. Ellos no aparecieron de repente porque llegó Jesús y ahora todos eran cristianos. Así no fueron las cosas. De pequeñas cosas, de comienzos insignificantes, Dios llegó a ser tanto que hasta el día de hoy tú y yo seguimos hablando de lo mismo. Que hasta el día de hoy tú y yo tenemos el privilegio de decir: Señor, si soy parte de tu reino, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, lo eres. Pero si no lo eres, tal vez te estás preguntando: yo quisiera ser parte de ese reino de ellos que ellos hablan. Yo quisiera ser como ese pájaro que pueda anidarse en esas ramas donde encuentro salvación, paz, gozo y descanso. Yo quisiera.
para que eso siga ocurriendo, entonces, mi querida familia, se requiere a un pequeño grupo, a continuar con el llamado que ellos tenían, de seguir con esa tarea de continuar con la locura de la predicación, como dice la Biblia. O sea, ¿será que Dios no hubiera podido haber escogido cualquier otra cosa más impactante para que la gente pusiera su fe en Jesús? Claro que sí. Pero ¿qué dijo Él? Va a ser por medio de la predicación. Dice la Biblia, es la locura de la predicación. Para unos es locura. Y es lo que tú y yo tenemos que seguir haciendo. Y aunque no hemos pasado por el horno de la persecución, porque no hemos vivido la persecución que vivió la iglesia del primer siglo para que esa levadura crezca y haga crecer la masa, sí hemos experimentado oposición en el reino de los cielos. Estoy plenamente convencido que tú, si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres parte del reino y no eres como esa cizaña que dices ser pero no eres, sino que realmente eres trigo del Señor, eres parte del reino, estoy plenamente convencido que has experimentado oposición cuando tratas de ser agente de cambio en el mundo. Cuando tratas de pasar por ese horno y empiezan a señalarte y rechazarte, es aún en esos momentos en los que estás llamado a vivir cada vez más como para Cristo, a renunciar a cada vez más cosas. Es aún también en esos momentos en los que tal vez no estés experimentando rechazo, persecución o oposición intensa, pero aún en esos momentos estás llamado a ser como ese picante, ese sabor que le da la mostaza, impactando a los demás con el mensaje de Cristo Jesús que trae salvación. ¿O en qué se van tus conversaciones? ¿En qué te pasas el tiempo hablando? ¿De política? ¿De economía? ¿De distracción y entretenimiento? ¿Del futuro? ¿O todas tus conversaciones están yendo a ser impactantes para el corazón de las personas que te están escuchando? Como es la mostaza cuando uno se la come. Eso pica un poquito y uno como que dice, yo quiero un poquito más. O sea, la mostaza tiene un sabor especial. Y asimismo tú debes ser llamado a ser ese picantico, ese sabor especial. Que tus conversaciones siempre lleven a las personas a Cristo. Llévalos a Cristo. Llévalos a aquel reino celestial. Llévalos al Padre por medio de la locura de la predicación. Que ellos puedan poner su fe en el Salvador único y verdadero, Cristo Jesús. Porque solamente Él puede salvar al pecador. Porque solamente Él puede aclarar la mente que está nublada. Porque solamente Él puede llenar al corazón que está vacío. Porque solamente Él puede mover la voluntad de las personas para obrar de una manera sobria. Solamente Cristo Jesús puede mover la voluntad de las personas para vivir de una manera justa y piadosa. Es solamente por medio de la obra de Cristo Jesús que tú puedes vivir de esa manera. Por eso el mensaje que compartimos, aunque al principio y tal vez compartido sin elocuencia, ese mensaje tan sencillo que todos lo pueden recibir, puede llegar a tener un gran impacto en la vida de muchos. No desmerites el valor del evangelio. No digas que es que ese mensaje es muy sencillo o eso es como para niños. Claro que sí, la Biblia lo dice. Comparte ese pequeño mensaje. Pequeño al principio, sí lo es, claro que sí. Tal vez entre más sencillo sea, más difícil te es para ti compartirlo. Claro que sí, suele pasar. Pero ese pequeño mensaje compartido, tal vez sin la elocuencia de muchos oradores, es lo que puede llevar a muchos a poner su fe en Cristo y es lo que puede llevar a impactar la vida de muchos para que lleguen a ser parte del reino de los cielos. No tus seguidores, no los que te aplauden, sino los que digan gracias por mostrarme que tenía mis ojos cegados, porque tenía mi corazón duro, porque nadie me hablaba de la salvación, porque nadie me había dicho que yo era pecador, porque nadie me había dicho que solamente en Cristo Jesús había salvación. Gracias por ayudarme y compartirme este mensaje. Yo quiero ser parte de ese reino. Y si eres tú, si tal vez has escuchado de este reino y no sabes cómo ser parte de él, tú que has escuchado que ese reino es como aquel árbol grande donde quisieras descansar y decir, Señor, ya estoy cansado de buscar maneras para tratar de llegar al cielo, estoy cansado de hacer todas estas cosas para tratar de justificarme ante ti. Si ese eres tú que has escuchado de este reino de los cielos y ahora piensas que el reino es como ese árbol grande que sigue creciendo y dices, yo quiero descansar
de todas mis obras en Él. Yo quiero que ese árbol sea el lugar donde yo pueda edificar mi vida. Yo quiero que ese árbol sea donde pueda tener gozo, paz, seguridad y salvación. Tú que escuchas y tú que tu corazón ha sido cautivado con este reino de los cielos, pero todavía no eres parte de Él. Sabes que sigue creciendo y creciendo, pero tú estás todavía afuera. Todavía estás revoloteando como esos pájaros. Tú que escuchas y sabes, tu corazón ha empezado a ser cautivado por Cristo Jesús. Y dices, yo quiero descansar en ti, yo quiero reposar en ti, yo quiero que tú me salves, y ese eres tú. Si quieres ser parte del reino, una cosa te basta por hacer. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel Cordero sin mancha, quien fue a la cruz a pagar por tus pecados, para que puedas ser parte del reino de los cielos. No tienes que hacer nada más. Pon tu fe en Él y deja que Él transforme tu vida mientras vuelve por segunda vez para llevarte a ver la plenitud de su reino. Aquí solamente vemos destellos, aquí solamente vemos pedacitos, por decirlo así, de gloria, pero llegará un momento, como cantábamos hace un tiempo, que el Señor volverá por segunda vez, y cuando Él vuelva por su iglesia, Él nos llevará a aquel lugar, a ese reino celestial que va a ser manifestado en toda su gloria y su esplendor. Hoy solamente podemos disfrutar y ver algunas partes de este reino, pero esa es nuestra esperanza. Cristo vuelve por segunda vez. Y mientras Él vuelve, nuestro llamado es dejarnos usar como lo pequeño y lo insignificante. De pequeños inicios, Dios puede hacer grandes cosas. El reino de los cielos es entonces semejante a un hombre que sembró una semilla de mostaza, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Si tu fe está puesta en Cristo Jesús, puedes tener la seguridad que has empezado a anidar tu vida en el Salvador. Así que vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él obrando en nuestros corazones. Amado Dios, gracias te damos en este día. Gracias te damos, Rey Celestial, por hablar a nuestros corazones y de ayudarnos a entender que nuestro corazón tiende a inflarse, a enorgullecerse muchas veces, que queremos ver resultados grandes e inmediatos, tal vez solamente para una satisfacción personal o emocional, y cuando no los vemos desistimos de tu obra. Pero hoy, Dios Todopoderoso, nos acercamos a tu presencia, sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso, el que hace que ese árbol crezca, no nosotros. Es tu obra. Nosotros solamente somos los instrumentos. Y en donde tú estás, dile al Señor si tal vez necesitas arrepentirte. Dile, Señor, tal vez he dejado